exactamente se dé y el otro diga que sí, pero es que una parte dice que sí, otra parte dice que no, y ahí es donde se está buscando la forma. Aunque las medidas que se dieron en este momento y que de pronto se van a solicitar en los alegatos de conclusión de la demanda o de la audiencia oral que se le va a hacer a él, porque eso lo van a hacer el 6, para determinar si el juez acoge la solicitud de la fiscalía, que es detención domiciliaria contra el abogado. En este momento se tienen que ir es con una norma constitucional para que tumben este fallo, que es el habeas corpus. Sí. Sí, sino que es algo muy complejo cuando el Centro Democrático tiene la Corte Suprema de Justicia, tiene la Fiscalía General de la Nación, tiene la... de procesal laboral, que es el tema que nos compete en esta sección de clase. Igual es bueno escucharlos a ustedes, es un concepto de los ciudadanos frente a temas de grueso calibre, donde la interpretación de la norma, pues casi que hablaba la compañera Mari sobre el imperio de la ley, artículo 230 de la Constitución Política de Colombia. Ese es el actuar de los administradores de justicia, actuar bajo el imperio de la ley. Pero como desafortunadamente tenemos que mirar esos magistrados por cuenta de quién están ahí. Hablaban otros también del tema de la fiscalía. Igual, preguntémonos el fiscal por cuenta de quién está ahí. En ese momento, pues la situación tiene tanto de ancho como de largo, porque, pues si bien es cierto, una persona de a pie, vamos a hablar de un ciudadano como el muchacho, el obrero de la construcción que le pegó a la mujer y sin estar condenado, lo recluyeron intramural y fue primero a la Modelo y después fue a la Distrital y después lo trasladaron a la granja de Acacías. Un ciudadano de a pie. Este hombre, como tiene tanta influencia social, política y económica, de pronto le dan domiciliaria. Esto tiene un trasfondo político, tiene un trasfondo social, y estas son los noticionones de nuestro querido país. Y quién sabe detrás de eso realmente qué están escondiendo, porque de eso es que se trata. Es una noticia a nivel mundial de lo que puede estar sucediendo. Y obviamente es un personaje público, pero detrás de eso, ¿qué podrá estar sucediendo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué pretenden con esa gran noticia? Están diciendo que se van a aumentar el salario como en 1.300.000 en plena pandemia. Acuérdense que ellos se subieron el salario en un partido de fútbol. Pusieron el fútbol y mientras el pueblo se estaba divirtiendo, ellos se subieron el sueldo, porque al pueblo hay que darle pan y circo. Y aquí, en este momento, este es el circo, para que el pueblo, los de a pie, desvíen toda su atención a ese tema. Y en tiempos no muy lejanos aparecerá entonces que cualquier medida jurídica sacan para levantarle la medida cautelar a dicho señor. Entonces, pues,
Tal vez los más aterrorizados somos nosotros, los que estamos aquí en nuestras casas mirando a ver si todavía tenemos para el salario mínimo, para el diario de mañana, porque ellos tienen otros compromisos y otras obligaciones. Entonces, frente al tema que nos ocupa, pues quería leerles, ya son las 6:15, quería leerles las respuestas del parcial, pero antes hacer unas pequeñas preguntas sobre el parcial. ¿Qué comentarios hay sobre el parcial? Un parcial muy bobo, un parcial muy fácil, un parcial que cualquier estudiante de primer semestre lo puede contestar. ¿Qué comentarios tenemos? ¿Quién quiere empezar? Doctor, el parcial me pareció, y al grupo nos pareció, que básicamente fueron todas las cosas que el doctor nos decía en su exposición, en su clase presencial. Decía cosas y muchas de esas cosas que estaban dentro del tema salieron ahí en el parcial. O sea, era de escuchar bien sus clases presenciales, sus clases magistrales. Y no tanto de ponerse uno a averiguar, porque realmente el parcial era básicamente de todo lo visto, de las diapositivas, de lo que el doctor decía por fuera de las diapositivas, de lo que algún compañero también participó y dijo. Entonces, básicamente nos pareció eso, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué otra persona quiere compartir? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Adelante. Bienvenido. Gracias, doctor, muy amable. Pues, realmente me pareció que en el parcial se plasmaron preguntas donde había que usar la lógica, ¿sí? Usar el raciocinio. Había que leer muy bien las preguntas para poder responder. Entonces, digamos que en términos generales, las preguntas que están en el parcial obedecen a las clases que el doctor nos ha dado. Entonces fue un parcial, a nuestro grupo nos pareció que fue un parcial muy trabajable. No estaba pues tan fácil, pero digamos que para los que asistieron o han estado escuchando las clases, pues era mucho mejor. Pero en términos generales, un parcial bueno, doctor. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguien? ¿Quién más quiere compartir? Doctor Alejandro, muy buenas noches. Y los demás Don compañeros. Don Hernando Ponce, bienvenido y sigue Serna. Gracias, profe. Profe, importante pues el parcial primero porque como comparto la idea con el doctor Hernán Marín que pues las preguntas no estaban tampoco sencillas, son unas preguntas que sí tenían su interés por que uno también investigara y también hiciera su análisis propio de lo que la pregunta estaba en ese momento haciendo. Entonces nos dimos cuenta de que en algunos casos hay que tener o sea, ser muy preciso en lo que uno va a responder porque las preguntas tienen de pronto un parecido con las otras y las otras pues entre las preguntas puede uno equivocarse si uno no tiene el detenimiento y tiene la precisión de poder contestar con ese compromiso que uno ha tenido sobre las clases, hacer un recorderis de lo que se ha dado en las clases, haber estudiado las secciones que se han dado para poderlo contestar y llevarlo a feliz término. Yo entiendo de que de pronto
para algunos ha sido muy, muy fácil, pero yo creo que sí hay algo de compromiso de parte nuestra y el parcial fue muy, muy bueno y estricto para poderlo responder, doctor. Gracias, Hernando. Es que justamente de eso es que se trata. Yo siempre le decía a mis hijos, cuando estaba criando mis hijos, y ellos eran atletas, eran deportistas a nivel profesional, yo les decía, hijos, el entrenamiento tiene que ser tan duro para que la competencia sea fácil. A mis estudiantes les digo, la preparación, la atención en clase, asistir a clase, tiene que ser muy profunda para que el primer parcial sea fácil. Ese es el resultado. El docente plantea su cátedra, hace sus exposiciones, trae sus herramientas para que los estudiantes tengan una interpretación del tema y el examen sea lo suficientemente fácil para contestar. Lo cual quiere decir, don Hernando y queridos estudiantes, que no es que a la hora de la verdad ustedes sean tan buenos, sino que el maestro que ustedes tienen es excelente. Bueno, por eso, profesor. Excelente, profesor, eso está muy bien. Muy Póngale bueno, muy 5, bueno. Sí, sin sí, comentarios. Bueno, profe, bueno. 5 sacará el que se inventó el derecho procesal laboral. Esos que se lo inventaron tienen 5. 4,5 tendrá el docente que aprendió primero que ustedes. Y de ahí para abajo, entonces, siguen ustedes. A ver, mi querido compañero Serna, bienvenido, buenas tardes. Ya, buenas noches, profesor. Es un honor, hombre, que me dé la palabra. Me habían silenciado, creí que ya no. Mi profe, yo pienso que el parcial ha sido muy bien estructurado, diseñado, con cierto grado de dificultad que puede generar un poquito de confusión, pero a nivel general creo que es bastante asequible, ¿sí? Se podía responder teniendo claro los conocimientos de acuerdo a las clases. Sí, creo que se podía hacer, no era nada complicado, nada del otro mundo para decir que fue un parcial por ahí rebuscado o algo por el estilo. No. Creo que era alcanzable, era asequible para todos los estudiantes. Muchas gracias. A ver, otro hermano afro que nos quiera hablar. Creo que tenemos 4. Creo que hay 3. ¿Dónde está la compañera? No está. El otro compañero. Ludari. ¿Quién más quiere compartir? Karen Sotelo, bienvenida. Doctor. Adelante. ¿Quién dijo yo? Ernesto Martínez, doctor, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, doctor. Pues al igual que mis compañeros, me uno. Igualmente, me pareció un parcial muy bien estructurado porque realmente pienso que nos tocó esforzar nuestro nivel de interpretación y de estudio, de analogía y de los conocimientos que usted nos dio en la clase. De los apuntes que se tomaron, fueron muchos puntos que salieron, estaban en los apuntes, pero era a base de análisis. Y pienso que eso es lo importante y eso es a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro como profesionales en el derecho. Entonces, pues por eso me pareció muy bien estructurado. Y gracias, doctor, por hacer que nosotros exploremos ese nivel
interpretación y de aprendizaje que estamos adquiriendo en su cátedra, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted por su comentario. ¿Qué otra persona quiere colaborarnos en el comentario? Una señorita, una señora. Andrea Durán. Hola, profe, buenas noches. Habla con Geraldine Garcés. Hola, Geraldine. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, profe, gracias a Dios. Profe, Cuéntemelo todo. nosotros éramos 3 integrantes los del grupo y nos dificultó un poquito porque nos tocó siempre analizar. De pronto es que al principio decía que si era algo fácil, no, para nada fácil. Nos dio pues como tiempo siempre pensar, analizar muy bien las respuestas que creíamos pues que eran las adecuadas para el parcial. Y pues la verdad me pareció muy, muy interesante el parcial, profe. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Sí, profe, quiero decir una palabrita nada más. Adelante, bienvenida. Doctor, el parcial fue bastante interesante. De todas maneras, abonando lo que dicen los compañeros, aportando y valorando lo que ellos dicen, en realidad sí era de cuidado y también es cierto que muchas veces uno piensa que el docente tiene que dedicarse a dicta y dicta y dicta y resulta que uno encuentra dentro del proceso de capacitación suya cosas interesantes, que ahí están los tips de las respuestas de los parciales. De esa manera percibí yo, hablo a título personal porque pues el grupo fue bueno y sacamos adelante el parcial, pero había que tener un poquito de cuidado en la interpretación, la lectura del parcial. Gracias, profesor. Sí, esa es la idea. Esa realmente es la idea. Si bien es cierto, hubo muchas preguntas que necesariamente tuvimos que ir a la norma, darle algún significado para que esa norma los estudiantes la pudieran interpretar. Es lo que yo siempre he denominado la parte erudita de los abogados, que cuando a uno le estén hablando de un tema, cuando un cliente llegue a su despacho, que algún cliente llegue a hacerle a uno una consulta, pues si es de la jurisdicción en la cual uno tiene el experticio, qué bueno es. Y es muy maravilloso, porque uno sabe de entrada de qué le está hablando el cliente, de qué le está hablando, si es una reunión social, uno sabe de qué le están hablando, si es un foro de especialistas en derecho laboral, pues de entrada el que está haciendo la presentación del tema, cuando uno ingresa, pues uno ya sabe de qué le está hablando y eso le da las bases suficientes para uno hacer una interpretación lógica de las cosas. Yo he ido a foros en materia laboral, a grandes instituciones, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, externado en el cual yo hice mis estudios en Derecho Laboral, Javeriana, y la verdad salgo diciendo, perdí el viaje. Y mucha gente dice, lo que pasa, Alejandro, es que usted es una persona muy estudiosa, es una persona que ejerce el derecho laboral, lo estudia, dicta la cátedra. Entonces, no hay nada nuevo que en un momento dado le puedan dejar las enseñanzas. Porque ya a estas alturas del partido, lo que más lee uno es el tema en materia de sentencias
porque es ahí donde esos magistrados son los que realmente le dan a uno mayor interpretación de la norma. Lo ubican, lo llevan por el camino para poder resolver las cosas. Fíjense ustedes cómo le entramos de frente a un tema jurídico que de pronto para muchos de ustedes había un foco que era el contrato realidad. Y cómo lo fuimos desmenuzando lentamente hasta que llegamos a concluirlo y a identificarlo plenamente de qué se trata. Fíjense ustedes que hicimos un ejercicio teórico práctico para que las personas desde el punto de vista teórico conocieran la definición de prescripción. Y si se les olvidó la prescripción para un número como de 20 personas, no sé cuántas, lo tuvo que sufrir en carne propia la prescripción para que la entendieran. Aquellas personas que llegaron después de ahora, cuando tuvieron que presentar su trabajo. Ese es un tema que eso es hecho de adrede, compañeros, queridos estudiantes. Esa es la lúdica del docente. El docente tiene que tener unas argumentaciones, tiene que tener unas herramientas para que los estudiantes nunca se les olvide que es una prescripción. Lo mismo aquel día que hablamos de la fuerza mayor, el chistecito de la fuerza mayor. ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? ¿Ninguno doctor, recuerda? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Eso es justamente para eso, para que a uno, a estas alturas que estamos a la mitad de la carrera, vayamos a ir ampliando y vayamos en un cúmulo de conceptos que nos permitan llegar con unas muy buenas bases al ejercicio del derecho. Entonces, no se trata de uno entrar en controversia con el estudiantado. Por ejemplo, yo les pude haber hablado a ustedes de la contumacia, pero me parecía un tema descalificador porque nunca lo tocamos. No se tocó. Y la contumacia, incluso dentro de las respuestas del parcial, había una palabra que hablaba de la contumacia. Yo les decía que el buen docente es el que guía, es el que orienta, es el que lleva al éxito a sus estudiantes. No es aquel que condena y castiga. Yo creo que ese no es el buen docente. Ustedes saben que yo los últimos estudios que estoy realizando en materia de la filosofía, que es un compendio filosófico combinado con la ética personal, combinado con la ética profesional dentro de un marco conductual de la divinidad con temas relacionados con las características del conocimiento. Es la modernización de esos conceptos. Es el coaching educacional. Esa es la gran diferencia que yo tengo con relación a un buen número de docentes, no solamente en esta institución, sino en otras instituciones donde yo también
he tenido la oportunidad de ser docente y siempre manejo ese concepto de guiar, de conducir, de lograr que los estudiantes lleguen al éxito. Mi propósito no es condenar, no es castigar. Conozco docentes de Universidad de Colombia que creen que perjudicando a los estudiantes van a conseguir la gloria divina. Y en la presencial uno ve las arbitrariedades de estos docentes, sobre todo con las señoritas, porque sí o porque no. Y ustedes, las damas, sabrán de qué estoy hablando. Muchas veces a los hombres se les cohíbe de hacer preguntas y si muchas veces el estudiante conoce el tema porque trabaja en el medio, como tenemos aquí en este curso personas que saben de derecho laboral, que trabajan en el medio, que saben exactamente de lo que uno puede estar hablando. Y eso hace que muchos estudiantes se vean perjudicados por el hecho de que de pronto saben cositas que el docente no las sabe. Para mí, tener estudiantes de esa calidad, lo que me invita es a la investigación, al estudio y de ser supremamente cuidadoso con lo que uno está transmitiendo, con lo que uno está hablando, para evitar entrar uno en controversia con una persona que absolutamente todos los días, de 8 a 5 de la tarde, tiene que ver con demandas en un juzgado laboral. Y llegar uno a imponer o llegar uno a decir cosas que no van, que van en contravía de las cosas y sobre todo a sabiendas de que el estudiante tiene la razón. Para esos docentes es un acto de pérdida de autoridad si en un momento dado le da la razón al estudiante. Y uno tiene que reconocer que uno no se las sabe todas, que uno muchas veces aprende de los estudiantes, aprende del hombre de a pie. A mí me gusta mucho compartir con la gente a su estilo, a su manera, en materia laboral, porque ellos, sin tener estudio jurídico, sin ni siquiera conocer qué es un despacho judicial, sin ni siquiera saber cómo son los jueces, ellos de forma empírica tienen un conocimiento amplio sobre muchas cosas. Y qué bello es uno poder escuchar a esas personas y aceptar que muchas cosas que ellos tienen son muy valiosas para el ejercicio profesional del derecho en materia laboral. Por eso el buen abogado es aquel que sabe escuchar. Yo me he ganado procesos en juicio porque muchas veces la contraparte me da la respuesta jurídica. Yo digo, me da la luz jurídica, me da la luz jurídica. Porque no es el que mucho habla, mucho hierra, dicen. Y si uno tiene muy buen oído, muy buena interpretación, le va a uno muy bien. Entonces yo recojo todos esos conceptos de la gente, los convierto en un lenguaje jurídico
y con eso me va bien. Me va bien porque es el pueblo el que está hablando y eso es bien interesante. Entonces, mi postura es esa. La satisfacción del deber cumplido es llegar al último día de clase y ver que si todos los estudiantes pasaron, fabuloso. Es una alegría grandísima. Si alguno se quedó por su fuerza mayor, ya es responsabilidad de cada uno, pero no es responsabilidad del docente. Este examen que coloqué es, aun cuando ustedes no lo crean, es de los últimos modelos que se están sacando en las especializaciones de virtualidad en algunas universidades de Europa, incluso en universidades en Colombia. Entonces, siéntanse orgullosos de que se dan un champú de cómo las universidades grandes califican, evalúan sus estudiantes. Bueno, no vamos a tener oportunidad de hacer exámenes orales porque no sé, yo creo que en la virtualidad no surtiría el efecto que realmente se necesita que tenga como en la presencial. Generalmente yo hago exámenes orales porque lo que uno pretende con el examen oral no es que el estudiante se quede, sino que el estudiante de entrada sepa de qué le están hablando, desde el punto de vista jurídico, sin traer preguntas rebuscadas, sin traer temas no vistos en clase, porque eso no tiene ninguna interpretación. Tuve conocimientos en módulos anteriores que hay docentes que ahorita están haciendo su maestría y llegan y les traen temas de la maestría a los estudiantes de quinto semestre, cuando ni siquiera saben cuántos títulos se compone el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando son niños, están todavía en pañales todavía, y llegan a darse las de artistas con temas ya de temas magistrales donde pues no son ni mucho menos digeribles como ese que les planteé yo a ustedes de la verdad sabida y la buena fe jurada. Eso si uno no lo sabe manejar, si uno no lo explica bien y le tiene una buena interpretación, eso no se comenta fácil. Y tampoco, si uno no lo sabe aplicar en el mundo jurídico, tampoco tiene el efecto que se necesita. Bueno, vamos entonces. Están viendo mi pantalla, mis queridos estudiantes. ¿La pantalla me la ven? Sí, señor. Ok. Sí, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Entonces ahí ya empezó a rodar el baloto. Bueno, ahí quedó ya registrado
las respuestas del parcial. De modo pues que cada grupo, si no tuvo tachones, que creo que en el sistema no va a haber, o lo que hay inclusive corrector, porque muchas veces los estudiantes en la presencial usan mucho corrector y eso no se puede permitir. O muchos escriben con esfero, perdónenme, con lápiz, y cuando llega el parcial a la mano del estudiante, de mala fe lo corrige y se lo dan a uno para que uno les suba la nota, porque así se nota. Entonces yo siempre les dejo claro cuáles son las reglas de juego del parcial para evitar inconvenientes. Bueno, entonces ahí sabrá cada grupo, lo califica cada grupo y sabrá cuánto es la nota que llevan en su primer parcial. Cada punto vale 0,5. Si tienen las 10 bien, pues sacarán 5. Cada punto vale 0,5. De modo pues que ustedes lo califican, ustedes tienen su parcial ahí, lo califican y esa es la nota que obtuvieron en el primer parcial. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Doctor, Dígame, William. buenas noches. Buenas noches. La verdad es la pregunta número ¿viable que fueran todas las anteriores? ¿O es la C la más concreta de todas? Porque yo pensaría desde mi punto de vista que los artículos que están mencionados ahí hablan de todo lo que tiene que ver con el contrato realidad, puesto que el contrato realidad se vuelve contrato realidad, valga la redundancia, cuando se entabla, creo que la demanda per se, que fue lo que nos dijo usted, me corrige por favor si estoy equivocado, cuando hay un contrato de prestación de servicios. Entonces yo creería, desde mi punto de vista, que podría aplicar todas las anteriores. No sé si... No, William. Estos exámenes que están dados por selección múltiple no dan pie a que el estudiante piense en más de una respuesta. No se puede. Sería un error del docente escribir dos respuestas o dejarlo a la interpretación del estudiante y menos en derecho. Las respuestas de selección múltiple tienen que ser muy precisas para que no entre a haber el manto de duda. No puede haber duda. Siempre existirán respuestas capciosas para que el estudiante se equivoque. Eso hace parte del juego, de las reglas de juego dentro de los exámenes de selección múltiple. Entonces, no se puede, no hay interpretación. Mire esto. Si hacemos un examen conceptual, donde le preguntamos al estudiante, ¿qué es tal cosa? El estudiante se puede despachar con temas que para él pueden ser acertados. Pero por términos de filosofía, el docente puede decir lo que el estudiante escribió no es. Y aquí empieza el tema de la filosofía. Porque si para el estudiante prueba que lo que él escribió es acertado, es válido. Y podemos tener en la pregunta 1
30 respuestas diferentes, porque los conceptos de los estudiantes de Derecho son muy amplios. Mire todo lo que vimos ahorita, el tema que ustedes estaban planteando con el tema de la captura, de la orden de captura del señor Uribe. ¿Cuántos conceptos hubo alrededor de todo esto? Y muy seguramente todos esos conceptos conducían a ninguna pena captura. Entonces, por eso no se puede en selección múltiple dejar abierto para que exista un mando de duda. No se puede dejar. Había preguntas que se copió textualmente el artículo, en las preguntas, en las respuestas, y todas las anteriores. O sea que si la persona no identificaba el concepto, se podía equivocar, porque tenía que tenerlo claro. No podía marcar una pregunta específica, tenía que marcar la pregunta, todas las anteriores. Bueno, bien. Listo, doctor, muchísimas gracias. Otra por la pregunta con la segunda respuesta. Señor. Es que el segundo decía que, decía que será competente el juez laboral del circuito del último lugar donde se haya represtado el servicio, el domicilio demandante, ¿sí? Y el profesor dice que la respuesta es competencia en los procesos contra la nación. Pero entonces usted hablaba que los procesos contra la nación no los dirime los jueces laborales, sino el contencioso administrativo. Por eso fue que pusimos competencia de la nación nosotros, y eso lo discutimos anoche en el grupo. Claro, y es que la respuesta es la B, y ahí dice 2B. No, es que exactamente dice competencia en los procesos contra la nación. Y los jueces del circuito no tienen que ver contra la nación. O sea, para mí que me parece que eso es como contra los empleados públicos, digamos así. No sé, Si tú lees el artículo que habla de eso, te das cuenta que es textual. No se omite ni siquiera una coma, es textual. Es textual. El texto no se sale del marco, del contexto, no se sale. Pues porque no puede dar a la interpretación. Lo que diga ahí tiene que ver con la competencia de los procesos contra la nación. Y ese es el título del artículo 7º del sustantivo del trabajo. Y frente a eso, ¿qué le decimos? Si lo que dice arriba tiene que ver con la respuesta B. Por eso es de interpretación, es de lógica. ¿Viste? ¿Viste cómo es? No hay lugar a dudas. Listo, profe. Podría haber duda si yo de pronto me hubiera equivocado en colocar la respuesta. Que usted me diga, no, doctor. Si usted lee, se da cuenta que dice tal cosa, usted nos puso la B y la A y el C. Usted se equivocó, entonces ya tendría que pedirles disculpas, decirles tienen toda la razón. La respuesta está, pero allí yo siempre tengo mucho cuidado en que eso no vaya a suceder para evitar complejidad en las cosas. Bueno, no siendo más el objeto de la presente, vamos a iniciar nuestro segundo bloque esta semana, porque tenemos parcial ¿cuándo? ¿De hoy en 8? Doctor. Señor. Una pregunta, discúlpeme, buenas noches. Buenas noches. Es decir, que a la nota que sacamos se suma el 0,5 del trabajo que enviamos, doctor.
Sí, señor, pero no vaya a pedirme que si sacó 5, le ponga 5.5. ¿Me comprende, Andrés? Porque no, Señor. la plataforma no me lo recibe. Esa ayuda, pues, es para los que entraron dentro del término y yo tengo ya el dato de quienes están dentro de ese término para entrar con ese beneficio. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Gracias, doctor. con mucho gusto. Entonces vamos a iniciar el módulo. Hay un ruido. Gracias. Hay un ruido que me hace recordar un tema. ¿Algún compañerito tiene? ¿Quién podrá ser? Nini, por favor. Paguen los micrófonos, compañeros. ¿Por qué no apagamos los micrófonos, por favor? Esperanza que lo silencia todo desde allá y solo deja al profe. Es que hoy estuve reunido con un grupo de personas que me hablaban del cielo moto. Yo no sabía que era el cielo moto. Y estas personas me decían, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, profesor, ¿se escucha? Sí, señor, sí, señor. Me hablaban del cielo moto y son unos ruidos muy estridentes que se están escuchando en la atmósfera. No se sabe de a dónde vienen, pero están causando mucho terror en la población. Estuvimos mirando en internet y hablaba de esos temas, sobre todo por allá en Manizales, en esa zona del Viejo Caldas, que se estaban presentando esos ruidos de cielo moto. Y a mí me trajo el recuerdo en el terremoto de Armenia. Yo trabajaba para Bavaria. Yo era el asesor de proyectos de calidad. Así se llamaba, la asesoría jurídica que yo le hacía a Bavaria para esa época, proyectos de calidad. En la noche anterior al terremoto llovió muchísimo. Y como 2 horas antes que se desatara el terremoto, se oía rugir la tierra, se oían vientos espantosos. Se suspenden esos ruidos tan terribles y como a los 15 minutos es cuando uno empieza a ver cómo la tierra se empezaba a abrir, se empezaba a caer la ciudad. Eso me hizo recordar hoy ese tema que se compartía con estos ejecutivos del cielo moto. Y ahorita con el ruido que teníamos me recordé y por eso lo traje a colación. Hay otros temas también referentes a eso, que son los ruidos de Santa Fe de Bogotá. Algún curioso que quiera
mirarlo en internet y aparece referente a ese tema, porque pues están apareciendo cosas difíciles que uno no sabe realmente a dónde vamos a parar. Solo tener confianza en la divinidad, en la energía positiva del universo y esperar. Porque ahorita en este momento no tenemos vacuna, no tenemos nada, estamos a merced de la naturaleza. Lo que la naturaleza quiere hacer con nosotros. La providencia divina será quien nos protegerá de todo mal y peligro. Entonces, compañeros, habíamos dicho que a las 7 hacíamos un breakcito. Vamos a hacer un break de 5 minutos para iniciar con fuerza nuestro tema: demanda y respuesta. Entonces, 7:05, estoy con ustedes. Muchas gracias. Bueno, señor.
Bueno, listo, listos, estamos listos, llegamos todos. Nos vamos a ubicar. Ya, tomamos cafecito, agüita. Ok. Entonces, bueno, una vez como nosotros nos llega el proceso jurídico a nuestro despacho, nosotros necesariamente tenemos que hacer un mapa jurídico como un mapa conceptual para desarrollar nuestra demanda. Las formas de demandas, entonces hay dos formas de demanda, que es una forma ordinaria, la demanda ordinaria. Esta demanda ordinaria es para lograr que el juez nos acredite el derecho. Esa demanda ordinaria, para que el juez nos acredite el derecho, es porque esos derechos ciertos que nosotros tenemos ganados por haber laborado en un contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito,
necesariamente necesitamos que el juez ordinario nos declare el derecho a nuestro favor a través de un fallo que puede ser en primera instancia o en única instancia. Entonces ahí empieza nuestro mapa jurídico para, primero, tenemos que mirar de acuerdo a unos hechos, el tipo de demanda. Y la parte de la ejecutiva es aquella que se presenta en el mismo despacho cuando no se ha cumplido con el pago del fallo de la demanda ordinaria. Y tenemos 30 días para presentar la ejecutiva en el mismo juzgado. Y en esta ejecutiva, entonces, no solamente es el cobro de la sentencia del ordinario, sino que también se le debe incorporar las medidas cautelares. Aquí ya aparecen las medidas cautelares. Esa sería la forma, a grosso modo, de las demandas laborales. Y aquí vienen entonces cuáles son los requisitos. Entonces vamos a empezar con los requisitos de la demanda ordinaria. Y lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es, dentro de nuestro mapa jurídico, de acuerdo al MAME, definir la competencia del juez. Si es de mayor cuantía o de mínima cuantía. Y nosotros ya sabemos cómo determinar la competencia por la cuantía. Entonces, designamos el juez, sea el circuito o sea el juez municipal. Necesitamos definir quiénes son las personas intervinientes dentro del proceso. ¿Quién va a ser la parte actora o el demandante? ¿Va a ser una persona natural o va a ser una persona natural? ¿Va a hacer la demanda frente a una persona natural o a una persona jurídica? Entonces, esas partes nosotros ya las definimos en los comentarios que hicimos la semana pasada. Entonces, vamos a demandar a una persona jurídica. ¿Cómo identificamos las partes en el proceso? Si es una persona natural que aparece como demandante, necesitamos la cédula de ciudadanía. Y si es una persona jurídica, necesitamos el certificado de constitución y gerencia, porque ahí encontramos el nombre, la razón social, el NID, la dirección de notificación judicial. Aparece quién es el representante legal, quiénes son los socios de la sociedad. En una sociedad de tipo limitada, sociedades anónimas, porque en la SAS no aparece sino el representante legal. Esa es la garantía que tienen las SAS jurídicamente, que no aparece quiénes son los socios de esa sociedad. Puede ser una sola persona, como pueden ser 3, 4, pero solamente aparece el representante legal. Entonces, tenemos que definir el domicilio del demandante y el domicilio del demandado. Si nosotros
Por eso coloqué esos ejemplos de Chiquinquirá, de las minas de Chivor, era justamente para traerlos a colación ahorita, donde el trabajador y el abogado definen que la demanda la pueden presentar en Bogotá. ¿Por qué en Bogotá? Porque en Bogotá está lejos del sitio donde prestó el servicio, es menos permeable porque por allá en la región el empleador puede tener influencias. Aquí en Bogotá puede que las tenga también, pero le va a quedar más difícil. Y además el abogado le queda más fácil presentar la demanda y hacer la vigilancia judicial de ese proceso. Entonces se define que lo van a hacer en Bogotá. En dado caso que cuando vayamos a presentar la demanda ignoremos, no conozcamos la dirección del demandante, perdóneme, tenemos que bajo la gravedad de juramento decirle al juez que no conocemos la dirección del demandado. Porque más adelante vamos a mirar la figura del curador ad litem. Entonces, por eso se debe colocar que no conocemos bajo la gravedad de juramento la dirección de una de las partes. Es bien importante que en la demanda aparezcan los generales de ley. A ver, excepto las personas que trabajan en la rama o aquellas personas que de pronto conocen la respuesta, hoy no van a hablar. ¿Alguien sabe qué son los generales de ley? A ver, ¿nos abren el micrófono un ratico, por favor? Doctor, buenas noches. Rodrigo, ¿tú trabajas en la rama? No, policía. Ya. Bueno, tú también sabes qué son los generales de ley. Bueno, pero dilo, por favor, porque no te puedes quedar. Bueno, los generales de ley son todas aquellas situaciones en donde se conoce más de cerca a una persona. Entonces se conoce el nombre, la cédula, el domicilio, a qué se dedica, ocupación. O sea, son los datos muy puntuales de un individuo, de una persona, del demandante o del demandado. Básicamente. ¿Ustedes cómo los llaman? ¿Ustedes no los llaman generales de ley? Sí, generales de ley también se llaman. Dígame Pero los generales de ley. Entonces, nombre, cédula. Ustedes domicilio. tienen otro nombre. En penal se llama de otra manera. ¿El arraigo? Arraigo. Eso es el arraigo. El arraigo, no, pero... Pues no. Yo lo digo porque, por ejemplo, en los procesos disciplinarios institucionales, sí, se nombran los generales de ley. Entonces, ¿cuáles son los generales de ley? El nombre, el domicilio, la dirección. ¿Y penalmente cómo lo llaman? Cuando citan a la persona a la entrevista. Los que trabajan en penal, ¿cómo se llama? Doctor, lo que pasa es que hay dos cosas. Hay una situación que se conoce como individualización de la persona. No. Y ya en lo penal hace relaciones a los arraigos. Que los arraigos son esos datos que la persona debe suministrar y que la policía judicial debe ir y verificar para mirar si a esa persona se le puede dar la casa por cárcel o si la persona tiene que darle una medida intramural porque puede evadir el accionar de la justicia. Bueno, entonces tenemos generales de ley, tenemos el arraigo, pero hay otro término. Los muchachos que trabajan en la fiscalía que tienen que ver con el tema de citar a los indiciados no para individualizarles la pena, porque eso lo hacemos ya. No, individualizar es la persona, doctor.
Es que en investigación criminal se llama individualizar a una persona cuando se le toman los generales de ley y las características morfológicas y morfocromáticas. Bueno, pero eso es otra cosa más avanzada que no compete con este tema. Bueno, entonces, los generales de ley, que son los que el juez en la primera audiencia de trámite identifica las partes, tanto el demandado como el demandante. El juez le dice a las partes en conflicto que por favor manifiesten los generales de ley. Los generales de ley entonces son el nombre del demandante, la cédula de ciudadanía, la identificación civil, la cédula de ciudadanía, la dirección de notificación, el número del teléfono o celular, si tiene correo electrónico, y debe manifestar en calidad de que está dentro del proceso. Asimismo, los abogados de la parte actora o del demandante también tienen que identificarse. Muchos abogados sobradores del tema, se identifican. Mi nombre es Alejandro Niño, identificado civil y profesionalmente, como aparece arrimado al expediente, su señoría. Y ahí ha dado sus generales de ley que están identificados en el expediente. Hay otros jueces que no permiten eso. Le dicen, por favor, doctor, identifíquese sus generales de ley. Y le toca a uno volver a repetir el tema de cómo se llama, cuál es la profesión, la identificación civil, la identificación profesional, la dirección de notificación, el abonado telefónico, porque uno dice mi abonado telefónico, o sea, el número del celular, el correo electrónico, porque de acuerdo a la normativa del general del proceso, es importante que las partes dentro del proceso tengan el correo electrónico. Entonces, cuando ustedes lleguen a juicio, el juez, en las primeras de trámite, los va a identificación de los generales de ley. He tenido oportunidad en muchos procesos en que la contraparte no sabe que son los generales de ley. No sabe. Entonces es importante que ustedes conozcan esos términos jurídicos porque los van a necesitar, por lo menos en materia, no en materia laboral, en todos los procesos. En civil, en penal, en familia, siempre lo identifican a uno en las audiencias que va uno a actuar. Doctor Alejandro. Una pregunta. Adelante. Julio, adelante. Es que por lo general, pues como yo trabajo en lo penal, ¿no? Sí. Cuando el juez le hace las preguntas a las personas de los generales de ley, es con el fin de que, como la audiencia está siendo grabada en sí, que allí tiene que plasmarse todos esos generales de ley, ¿no? Todo lo que transcurre en la audiencia. Sí. Porque muchas veces uno va a mirar el proceso, porque a mí me ha pasado, yo voy a mirar el proceso y no aparece en la dirección ni teléfonos del abogado. Entonces uno se remite precisamente al CD a escucharlo y ahí sí aparece las direcciones y teléfonos y el contacto de la persona que usted necesita, ¿no? Sí. O también puede aparecer que hay un cambio de domicilio del abogado. El abogado se pudo trasladar de oficina. Entonces, cuando él radicó la demanda, la radicó con la carrera octava 12B83. Pero en el desarrollo de la demanda, en la primera de trámite dice mi domicilio de notificaciones en la calle 17, 792. Entonces, cuando usted va a mirar, a comparar,
usted debe tener en cuenta es el último domicilio del abogado. Ahora, es una obligación del abogado enviar un oficio al despacho con el cambio del domicilio, de la identificación. Es eso. Vale. Doctor, una pregunta. Buenas noches. Sí, adelante. Doctor, o sea que pues, los generales de la IP, yo pues he tenido la oportunidad de estar en audiencias como perito. Es cuando el juez al comienzo de inicio de la audiencia, cuando no va a hacer la intervención, a todos los que están ahí, el que se va presentando, los testigos, le dice a uno, bueno, su nombre, su dirección, y usted promete ante la ley que todo... No. Ahí no hay juramento todavía. El juramento es después. Ahí todavía no. Ahí solamente hacemos la presentación en los generales de ley, pero no hay juramento. Juramento se lo toman solamente a los testigos. Bueno, gracias, doctor. Pero no hay juramento, hay que decir la verdad. No, todavía no. Y se debe indicar el tipo de proceso. Para este caso que nos ocupa, como vamos a iniciar la demanda, entonces es un proceso ordinario. Y ustedes ya saben cuál es la característica del ordinario. ¿Qué quiere decir ordinario? Se hace para lograr que el juez nos acredite los derechos adquiridos. Pero es que si yo no demando y vuelve la palabreja per se, la palabrita latina per se, si yo tengo derechos a que me paguen unas prestaciones sociales y el empleador no me las paga, por sí solas no me las van a pagar, por se. Tengo que presentar la demanda para que el juez obligue mediante un fallo, mediante una sentencia, que yo he adquirido ese derecho. Entonces, per se, no funciona. O sea, aquí en Colombia, por sí solito, no funciona. Necesariamente hay que presentar la demanda ordinaria para que me adjudiquen el derecho. Y, doctor. Señor. ¿Me podría hacer un favorcito? Me aclara, no sé, es que estoy confundido. ¿Me puede aclarar bien, por favor, lo de per se? Bueno, yo se lo explico y su merced lo puede profundizar de pronto haciendo una investigación más a fondo. Ese per se, lo hemos dicho, quiere decir por sí solo. Per se, por sí solo. Entonces lo utilizamos diciendo que que las prestaciones sociales per se no funcionan. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo el derecho, por haber laborado, por tener un contrato laboral, tengo el derecho de que me paguen unas prestaciones sociales. Pero solitas no se las van a pagar si existe una mala fe, digámoslo así, del empleador. Entonces, por se no se las van a pagar. O sea, por sí solitas no se las van a pagar. Esos son términos, son herramientas que uno utiliza para demostrarle al juez que uno es un abogado preparado, que es un abogado experimentado y que tiene un léxico abierto. Y eso, en el fondo, le va dando puntos al proceso. Eso va dando puntos cuando uno tiene una bonita expresión dentro del proceso. Bueno, en la demanda, una vez como vamos identificando el juez, el tipo de proceso, la identificación del abogado y en representación de quién está haciendo, en representación en calidad de empleado o de empleador, como se pretenda hacer la demanda. Entonces nosotros tenemos que hacer una narrativa
de los hechos, empezando por el principio, ser perfectamente ordenados en el tema de los hechos. Entonces, empezar, ¿qué pasó el primer día? Cuando él llegó a pedir su trabajo. Y empezar, habrán cosas dentro de la narrativa de los hechos que haga el cliente que habrá que de pronto omitir porque no tienen una buena presentación, no son relevantes para pretender las cosas. Yo siempre he manifestado, y tal vez se los dije a ustedes, en estas demandas uno está demandando porque este es un negocio de plata. Aquí no estamos demandando por el tema que es que yo voy a demandar para que a mis compañeros o para los ex compañeros que trabajan en la fábrica no les vuelva a pasar esto. Nosotros no hacemos servicio humanitario. Nosotros hacemos esta demanda es en busca de dinero, en busca de una cuantía, que tuvimos unos derechos vulnerados, y esos derechos vulnerados tienen una cuantificación económica. Y eso es lo que uno tiene que venderle a su cliente. Porque mucha gente le dice a uno, sobre todo las señoras, ya cuando son mayores le dicen, ay no, doctor, yo voy a hacer esto, yo no tengo ánimos de cobrar. No, eso a mí cobrar esas cesantías o esa indemnización, eso yo no voy por ese interés. Yo lo que quiero es que a mis compañeritos que están allá siendo humillados y siendo acosados laboralmente, no los sigan maltratando. No, su merced. Esto no es una institución de obra de caridad. Nosotros vamos a presentar una demanda porque vamos a cobrar. Esto tiene una cuantificación económica de los derechos que fueron vulnerados. Es así de frente. Por eso hablábamos de los derechos comunes y los derechos generales. Y ahí apareció cuando hablábamos de dónde nacen los derechos de las personas. Entonces, en esos hechos son los que vamos a contarle al juez, porque el juez es una viga. El juez, hagan de cuenta una viga de un edificio. Ese es el juez. Es una viga. Es fuerte, robusto, frío, parco. Es una persona así. El juez es eso, imparcial. Y a ese juez tenemos que contarle la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Y punto por punto. No le podemos empezar a contar un revuelto, a hacer una ensalada de frutas, porque muy seguramente el juez o el sustanciador, cuando esté revisando la demanda, pues no la va a admitir, porque él no va a permitir no va a entender ese revueltijo de cosas. Entonces tenemos que decirle, hecho número 1. Inicié el contrato laboral, verbal o escrito. O sea, ya aparece la forma, ya lo empezamos a orientar. Segundo, inicié la fecha en que inició y la fecha en que terminó. Entonces ya tenemos un tiempo en el espacio. Tercero, devengaba la suma de. Y aquí viene un tema que ustedes conocen muy bien, que es el tema salarial. Ahí es donde ustedes tienen que manifestar que el salario base de liquidación puede ser el salario mínimo más el subsidio de transporte. Pero resulta que él ganaba horas extras, él ganaba comisiones, él ganaba viáticos. Si son permanentes, entonces ahí viene una tabla que se clasifica salarios, ingresos que no constituyen salarios, y la otra tabla que son los
el salario integral. Entonces nosotros como abogados, como estudiantes de derecho, cuando estuvimos en individual laboral, el docente debió habernos explicado claramente la conformación del salario. Él debió habernos explicado que el salario es todo aquel ingreso, todo aquel pago permanente que recibe el trabajador para su enriquecimiento de su patrimonio. Es todo lo que le dan al trabajador. Si a mí todos los días, durante el tiempo laborado, me dieron un auxilio de almuerzo, ese ingresa a la parte salarial. Si a mí todos los meses me daban una bonificación de habitación, pues todos los meses eso entra como salario. Entonces tenemos que identificar el salario para la base de liquidación, la base salarial. Esa es una parte bien importante. Y empezamos así sucesivamente, punto por punto, vamos armando los hechos. No podemos revolver dos acontecimientos dentro del mismo punto, porque lo más seguro es que nos van a hacer abrir. En la subsanación nos van a hacer abrir. No, usted tiene que abrir el punto 8, porque hay dos hechos metidos en uno, entonces lo tiene que abrir. Por eso tenemos que ser muy juiciosos, identificar muy bien, saber exactamente qué son los hechos y por más afán que tengamos, irlos identificando. Por ejemplo, si yo escribo dentro de la demanda que me quedaron debiendo las prestaciones sociales, el juez le va a decir, señor, ¿qué prestación social le quedaron debiendo? Muchos abogados pues no saben, o muchos abogados se les olvida que son, claro, las prestaciones sociales como la cesantía, los intereses, la prima y las vacaciones como derechos ciertos. ¿Estoy cobrando? Puedo cobrar que me quedaron debiendo salario, parte del salario, tengo que decir qué tiempo del salario me quedaron debiendo. Individualmente tengo que individualizar los rubros de prestaciones sociales. Igualmente, cuando ya los tengo individualizados, tengo que decir que fui despedido de forma sin justa causa. Tengo que identificar que es sin justa causa, porque más adelante esos hechos me van a dar el motivo para crear las pretensiones. Entonces, fui despedido injustamente. No tuve derecho a la defensa, no tuve derecho a la controversia. Simplemente el empleador dijo, no lo quiero más, vete, fuera. Y como dijeron por ahí los compañeros hace una semana, lo echaron. Lo echaron a patada, lo echaron como un perro. Esa echada, así como la estamos hablando, se llama un despido injustificado y ese error del empleador le va a costar una indemnización. Pero tenemos que narrarlo dentro de los hechos, cada partecita, para que el juez conozca la historia producto de la demanda. No hay un límite de numerales para uno, pero más o menos ya les he dicho cuáles son, identificamos los derechos ciertos, identificamos los derechos inciertos, porque puede suceder no solamente que lo despiden injustificadamente, sino que también existe otra indemnización, que es la de la mora en el pago. Entonces, esa también se tiene que hacer la narrativa que a la fecha no le han dado
el pago de las prestaciones sociales. Aquí amerita una cosa bien interesante, que es el tema del reparto. Si quieren, ustedes coloquen por allá en sus apuntes, ojalá con rojo. Si no tienen rojo, yo les presto el mío, la palabra reparto. Y esa palabra reparto la vamos a usar, y por favor recuérdenmela cuando vayamos a hacer la contestación de la demanda. El reparto. ¿Qué es eso? Ok. Una vez como nosotros tengamos definido el tema de los hechos, una muy buena narrativa de los hechos, entonces vamos a hacer las pretensiones. Entonces, vamos a definir qué son las pretensiones. Y encuentro una literatura que dice que es la declaración de la voluntad, el acto mediante el que se reclama ante una autoridad jurídica. Eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a reclamar. Es la declaración de la voluntad. La pretensión es lo que nosotros vamos a buscar en la demanda. A uno muchas veces le llega el negocio jurídico a su despacho. Empieza la gente a contarle a uno las cosas y uno finalmente le pregunta a la persona, ¿y usted qué pretende con eso? Porque la gente tiene sus expectativas. Hay gente que le dice a uno, no, doctor, yo lo que necesito es sacarle un billete largo a esa gente porque me vulneraron mis derechos fundamentales. Entonces, esa vulneración de los derechos fundamentales es lo que nosotros debemos de reclamar ante la autoridad judicial, plasmado en una petición que permita que dicha autoridad la conceda. Porque volvemos al tema del inicio de la clase de hoy. El imperio de la ley. Ningún juez, ni mucho menos los laborales, le van a dar a uno lo que uno no pida. Ese tema de la ultra petita y la extra petita, con un grado de dificultad, el juez se mete en esas camisas de 11 varas. Y aquí en las pretensiones aparece algo que todos ustedes saben, hombres y mujeres lo conocen. Hay que saberlo pedir para que se lo sepan dar. Hombres y mujeres, las mujeres, tienen que saberlo pedir para que se lo sepan dar. Y los hombres sí que son expertos en pedirlo para que se lo sepan dar. Ese es el tema de la calle, ese es el conversatorio de la calle y jurídicamente está planteado en las pretensiones. Yo tengo que saberle pedir al juez la vulneración de mis derechos para que el juez me conceda esa pretensión. Si yo no le sé pedir al juez la indemnización por mora en el pago, si yo ni siquiera sé cómo se liquida la indemnización por mora en el pago, si yo no conozco que la indemnización por mora en el pago es un día de salario por día en mora, hasta el mes 24. Hasta el mes 24. Es que hace 2 años y medio que no me pagan. Entonces, presentan la indemnización derecho, los 2 años y medio. Nosotros, ustedes y yo, que nos estamos volviendo expertos en el tema,
le podemos manifestar al juez que es un cobro de lo no debido. Porque si bien es cierto, la norma establece que es un día de salario por día en mora, pero hasta el mes 24. Y a partir del mes 25 se cobra el interés de usura. Ese interés de usura es el que tiene declarado y autorizado la Superintendencia Financiera como el interés más alto, el interés financiero más alto. Entonces, por ejemplo, uno le dice, el interés financiero que existe hoy, cuando voy a presentar la demanda, es del 36% anual. Pues yo simplemente divido 36 en 12 y me da que a hoy es del 3%. Y tengo que llevar la certificación de la Superintendencia Financiera para que conste que a hoy la tasa de usura es del 3%. Y le manifiesto al juez que a la tasa de usura, a la fecha de la liquidación de la indemnización, porque si la indemnización se me va a demorar, si la demanda, para el fallo de la demanda, se me va a demorar entre 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, muy seguramente al transcurso de todo ese tiempo, lo más seguro es que la tasa de usura siga subiendo. Es muy difícil que la tasa de usura baje. Casi nunca, casi siempre los intereses bancarios están subiendo. Entonces, esa es la parte relacionada en qué es la pretensión. Entonces ahí es donde ratificamos que nosotros no vamos a hacer demandas por moneditas, no vamos como la monjita por medallitas, no. Y aquí entonces aparece una parte bien interesante donde ustedes, señoras y señores, no les tiene que temblar el pulso para cobrar sus honorarios. Porque si ustedes ven que la pretensión es una pretensión que vale la pena, pues indiscutiblemente ustedes tienen que pedir una cuota inicial. Porque es que la cuota inicial es para el sostenimiento de la oficina, del dependiente, para sostenerse en ustedes mensualmente. ¿Cómo vivimos o cómo vivo yo en mi despacho jurídico? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo sobrevive a estas crisis? Vivimos porque nosotros le cobramos a nuestros usuarios, a nuestros clientes, cuotas iniciales, las cuales las pueden pagar por mensualidades. Entonces, si yo a una persona le cobro 3 millones de pesos por la cuota inicial y si yo le digo, usted me puede pagar de a 500,000 pesos mensuales, entonces serían 6 meses fijos que tengo yo de ingresos por ese solo cliente. 6 meses voy a tener 500,000 pesos fijos. Vamos a suponer que tenemos 10 clientes y 10 clientes que nos deben de pagar 500,000 pesos mensuales. Vamos a percibir fijo mensual 5 millones de pesos, porque tenemos 10. ¿Cuál es la idea? La idea es avanzar, tener más de 10, ir creando nuevos clientes bajo ese concepto de cobrar las cuotas para tener ingresos fijos mensuales para poder sostener oficina, el dependiente, los gastos del abogado. Porque si uno pues coge los 3 millones, los coge hoy, seguramente de aquí al viernes ya no hay plata. Y de ahí para arriba, ¿cómo come? Por eso es que hay mucho abogado hoy día que está tirando aro, que está aguantando hambre, porque no manejan su despacho como una empresa. Esas oficinas no se pueden manejar como plata de bolsillo. No se pueden manejar como una tienda.
Si uno quiere éxito, y para eso uno estudió, no solamente para tener éxito jurídico, sino también para que uno maneje esos negocios como una empresa, donde uno incluso se puede pagar su seguridad social. Y si no, ¿para qué trabaja uno tanto? Entonces me decía el otro abogado que comparte oficina conmigo, me decía, Alejandro, pero tú eres muy exquisito, tú eres muy cuidadoso. Y le decía, sí, mi hermano, porque a mí no me gustaría que viniera el dueño de la oficina a que me golpeara aquí la puerta de la oficina diciéndome que le pague la renta. Sería terrible para mí. O que me llegue el servicio de internet de la ETV y no tenga con qué pagarlo. Me parecería terrible. Entonces yo tengo que mirar esto como una empresa para salir adelante. Ese es el éxito que uno tiene. Entonces, mis queridos estudiantes, hoy no solamente aprendimos un poquito de jurídica en materia de presentar la demanda, sino que le metimos un poquito de finanzas, que esa también es una parte de procedimiento que muchas personas no les dicen a los muchachos, los estudiantes no les hacen mención, los abogados no les interesa, pero vale la pena a manera de cultura general cómo se puede sostener una oficina. Mis queridos estudiantes, entonces dejamos ahí, vamos en la parte de la pretensión. Mañana arrancamos para culminar el tema de pretensiones, para identificar plenamente ese término que es de usual conocimiento, pero muchos no lo identifican plenamente. Entonces, Doctor, qué pena. ¿Me puede dígame, dejar ver la anterior diapositiva? señora, Que si me puede dejar ver la anterior diapositiva. con mucho gusto. Gracias, doctor. ¿Esta? Sí, señor, la donde dice demanda. Gracias. Bueno, no siendo más el objeto de la presente, la clase ha terminado. Muchas gracias por su atención y feliz noche. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, doctor. Voy. Ya abajo, mi amor.